Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ¿cómo está Melissa? Hasta que vayan entrando los demás, vamos a ir viendo un video de la última unidad. ¿Ya? Bien. ¿Se observa, jóvenes? Sí, ingeniero, se observa. Ya. Posiblemente cuando ustedes hicieron química vieron o sea, esta práctica. ¿Ya? La destilación sencilla se utiliza para separar o purificar mezclas de líquidos. El líquido que se quiere destilar, en este caso una mezcla de agua y acetona, se pone en el matraz de destilación, que debe llenarse aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Para evitar que el líquido hierva a saltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al matraz 1 o 2 trocitos de porcelana porosa, cuyos pequeños poros constituyen un lugar adecuado para la formación de núcleos de burbuja, dividiendo así el líquido suavemente. Se apoya el matraz en la manta eléctrica y se sujeta al soporte con una pinza. A continuación se adaptan al matraz la cabeza de destilación y el termómetro. El extremo superior del bulbo termométrico debe quedarse justamente a la altura de la horizontal que pasa por la parte inferior de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación, de tal forma que el bulbo sea bañado por el vapor que asciende justo antes de que se condense en el refrigerante. El refrigerante se sujeta a un soporte metálico con una pinza. Se une el refrigerante a la cabeza de destilación y se adaptan dos gomas de refrigerante, que se conectan al sistema de circulación de agua de forma que ésta circule en contracorriente. Finalmente, a la salida del refrigerante se conectan la alargadera y el matraz colector en el que se recoge el destilado. Todas las piezas del aparato de destilación se sujetan unas a otras mediante clics. Y se comienza a calentar el matraz con la manta calefactora. Etiquete y numere 3 matraces Erlenmeyer para recoger las fracciones con los siguientes puntos de ebullición. Primero, 56-65 grados centígrados. Segundo, 65-78. Tercero, 78-95. La fracción cuarta es el residuo que queda en el matraz de destilación. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, condensándose parte del mismo en el termómetro y en las paredes del matraz. La mayor parte del vapor pasa a través de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación al refrigerante, donde se condensa debido a la corriente de agua fría que asciende por la camisa de este. El destilado, vapor condensado, cae al matraz colector a través del refrigerante. Durante el proceso de destilación debe calentarse moderadamente, de forma que el destilado se recoja de una manera continua. Cambie los matraces colectores en los intervalos de temperatura indicados. A los 95 grados, interrumpa la destilación, dejando que el vapor se condense en el matraz de destilación. Mida en una probeta los volúmenes de destilado obtenido en cada intervalo. Así como el residuo del matraz, que es la fracción 4. Anote en el informe final los volúmenes obtenidos y compárelos con los obtenidos en las destilaciones fraccionadas. ¿Se entendió ese experimento, jóvenes? Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen muchas por hacer, como Harvard, máster en economía. Grammarly puede ayudar con el estrés. Este trabajo tiene que ser perfecto. Es un tercio de mi nota.
Bien, vamos a ver uno más, ¿ya? Y de ahí vamos a empezar. Quisiera ver qué es lo que captan. Un poquito me preocupa eso, ¿ya? Vamos a ver. Les está costando entrar a varios, ¿no? Están pataleando. Bien. ¿Se observa, jóvenes? Sí, ¿no? Buen día con todos, espero que estén bien. En esta ocasión procederé a explicar acerca de un tema interesante y es acerca de la destilación. Para empezar, se debe tener en claro qué es la destilación. Es el método más frecuente e importante para la purificación de líquidos. Se utiliza siempre en la separación de un líquido de sus impurezas no volátiles y, cuando es posible, en la separación de dos o más líquidos. Molina, 1991, página 9. Por consiguiente, ¿en qué consiste esta destilación? Consiste en evaporar una sustancia y luego condensarla. Es decir, hacerla pasar primero al estado gaseoso para que así se separe de la mezcla líquida y recuperarla posteriormente en forma de líquido. En la imagen se puede obtener que a través del calor, aquí el calor que genera este mechero, se produce el vapor que pasa por aquí y mediante la condensación se separa en un líquido. Principales características de la destilación. Para que la destilación se lleve a cabo, debe llegar al punto de ebullición una de las sustancias. Si es que no llega a pasar esto, la destilación no puede ser posible. Al final se obtienen sustancias puras libres de la mezcla anterior y puede ocurrir de distintas formas, mencionada destilación. Tipo de destilación, tenemos la simple, fraccionaria, al vacío, azotrópica, por arrastre de vapor, seca y mejorada. Destilación simple. Consiste en hervir la mezcla hasta separar los componentes volátiles de componentes no volátiles a través de los vapores producidos por un líquido, que son llevados directamente a un condensador, dentro del cual baja la temperatura de los vapores y se produce su condensación. No garantiza la pureza total de la sustancia destilada. Esta destilación es una de las más fáciles que se puede realizar. En esta imagen se muestra cómo es el proceso en el que ocurre la destilación simple. Destilación fraccionaria. Consiste en la separación de una solución basándose en la diferencia entre sus puntos de ebullición y siendo aplicada cuando esta diferencia es menor a 25 grados centígrados aproximadamente. Se realiza mediante una columna de fraccionamiento, diferentes placas en las cuales se produce sucesivamente la evaporación y la condensación, garantizando una mayor pureza de resultados. Aquí se muestra una imagen sobre la destilación fraccionaria, el termómetro, el adaptador de la destilación, la columna de fraccionamiento, corcho, matraca de destilación, el vapor. Hay que tener en cuenta algo. Esta destilación fraccionaria se diferencia de la destilación simple por esta columna de fraccionamiento, que es la que hace que sea un poco más eficiente y el resultado sea más eficiente a diferencia de la destilación simple. Destilación al vacío. Se lo realiza en un equipo de destilación simple o fraccionaria, en donde la presión interna es menor a la de la atmósfera, con el objeto de que se destilen a una temperatura baja productos muy poco volátiles o a su vez para destilar sustancias que descomponen cuando se calientan a temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal. En sí, esta destilación al vacío, como
En el origen del concepto se lo utiliza en un equipo de destilación simple fraccionable y lo único que se le agrega es una salida al vacío, para que así las sustancias que estén destilando y las cuales son muy frágiles se las pueda elaborar de esta forma. En este caso, un ejemplo serían las vitaminas, en las que se debe utilizar este tipo de destilación. Destilación azeotrópica. Es un procedimiento útil para eliminar un líquido de un crudo de reacción por destilación conjunta con un disolvente orgánico inmiscible. Esta técnica se suele usar en reacciones de equilibrio, en donde se genera agua como subproducto de la reacción. La eliminación de agua desplazará el líquido de la reacción hacia el lado del producto. Esta imagen es un ejemplo cerca de la destilación azeotrópica. Es algo más complejo. Destilación por arrastre de vapor. Esta destilación hace referencia a cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado, el cual permite la separación de sustancias insolubles en agua ligeramente volátiles y otros productos no volátiles. Se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales de tejidos vegetales, los cuales los aceites esenciales son mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos, aromáticos y fenoles. Aquí se muestra un ejemplo de la destilación por arrastre de vapor. Esta es el agua caliente, la cual se la puede poner dentro del equipo o fuera. Materia prima, digamos que las rosas. Este calor hace que el vapor de las rosas sea arrastrado. Entonces, este vapor que contiene el aroma de las rosas pasa por aquí, llega al condensador, en donde se convierte ya en un producto para ser comercializado, luego de otro tipo de procesos. Aquí se encuentra otro ejemplo, en donde en el mismo equipo se le somete al calor. Aquí se encuentra el generador de vapor. Aquí entra este vapor, entrada de vapor, aquí en este lado, y va arrastrando el mencionado vapor con de aquí de estas hojas o lo que sea que se vaya a realizar. En este caso la menta, para sacar su aroma. Aquí pasa por el refrigerante, por la alargadera, para finalmente terminar aquí. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos para obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente que pueden ser líquidos o sólidos. Este proceso es usado para obtener combustibles líquidos a partir de carbón y madera. También se puede utilizar para descomponer sales minerales. Aquí está entonces un ejemplo de este tipo de destilación. En este caso, destilará madera, con la destilación seca. Aquí se le aplica calor. Destilaciones sucesivas forma calor, vapor. A través de la aplicación del calor se va a formar un vapor y pasará por aquí y formará un nuevo, a través de la condensación formará un nuevo producto como coque, gas, amoníaco o metano. Destilación mejorada. Cuando existen dos o más compuestos en una mezcla que tienen puntos de ebullición relativamente cercanos, es decir, volatilidad relativa menor a 1, y que forma una mezcla no ideal, es necesario considerar otras alternativas más económicas a la destilación convencional. Entre estas se puede destacar la destilación extractiva o destilación reactiva. Estas técnicas no son ventajosas en todos los casos y las reglas de análisis y diseño pueden no ser generalizables a todos los sistemas, por lo que
Cada mezcla debe ser analizada cuidadosamente. Bueno, jóvenes, aquí en este video prácticamente se habla de todos los tipos de destilación que hay, la clasificación. Y aquí cuando habla de destilación mejorada es para casos más complejos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver ya hay polvo, podemos decir. Y vamos a ver esta presentación, ¿ya? Bien. Ya había hablado bastante sobre destilación el miércoles o el viernes, ¿no? El viernes de la anterior semana, donde empezamos haciendo preguntas qué era destilación, la importancia que tiene, y después hice un análisis de cómo se desarrollaron las refinerías en nuestro país. Y ahí les mostré la planta de refinación de Palmasola, ¿ya? Entonces ahí hablamos de una destilación de multicomponentes. Es una destilación fraccionada porque en el interior de los equipos hay platos de separación. Y lógicamente que de acuerdo a las alturas dadas y a los componentes que van ascendiendo, los más volátiles, los más livianos son los que salen en forma gaseosa por la cabeza a la torre. Y los hidrocarburos de mayor peso molecular se van obteniendo cortes, donde habíamos visto destilados livianos, medios, pesados y destilados de fondo. Entonces, de aquí, por ejemplo, en esta presentación, generalmente hablamos de separar componentes que están en una mezcla líquida que se pueden separar cuando estos tienen puntos de ebullición diferentes. En el último del video estábamos viendo de que cuando los puntos de ebullición son muy cercanos, ya se usan técnicas que permiten esta destilación, la separación de estos componentes, por decir, y ya es una destilación más compleja, ¿no? Lógicamente, mientras más grande es la diferencia, mucho mejor, ¿ya? De ahí les empecé a hablar también de lo que son mezclas binarias. Tal es el caso del alcohol con agua, donde a una presión de una atmósfera el agua hierve a 100 grados Celsius y a una atmósfera de presión el etanol hierve aproximadamente a 76 grados Celsius. Es decir, que existe una diferencia aproximada de 24 grados Celsius. Conscientemente, una mezcla alcohol-agua, el alcohol es la primera que pasa a estado de vapor, el etanol, por decirlo. Y lógicamente hay veces que por la fuerza de arrastre siempre van ciertas moléculas de agua acompañando a esas moléculas en estado de vapor etanol. Pero ese vapor que se condensa posteriormente es más rica en etanol que en agua, ¿ya? Entre ellos se plantea la ley de Raoult, que es nada más que una ecuación ideal, tal como es la ley de los gases ideales, ¿no? PD igual a NRZ o ZNRT, donde eso lo han visto en colegio, la ley de los gases.
Y lógicamente que esa ley de los gases ideales se cumple para algunos casos cuando las presiones son bajas. Una de ellas permite determinar la masa de agua que está presente en el aire. Tal es así de que se puede conocer la humedad relativa del ambiente en base precisamente a las diferencias de presiones. Por otro lado, se dice de que la presión de un componente, porque si hablamos de dos componentes, por ejemplo, A y B, uno de ellos está en una concentración dada y generalmente se trabaja en función a las fracciones molares de cada uno de ellos, que voy a explicar más un rato, ¿ya? Y esa presión parcial está relacionada a la presión del componente puro a la misma temperatura, ¿ya? Y lo mismo pasa con respecto al otro componente. Bien, esta parte vamos a empezar a explicar porque me imagino así tal como está, no van a poder entender, ¿ya? Entonces, acá, bien. Un ratito, no lo pidan el texto. Lo que se esconde. Bien. Un ratito. Vale, un ratito. Qué macana, chisme, mi dibujito, que un ratito ahora. Y no hay. Acá tampoco. Este, ya. Me van a avisar si es que se ve, porque de rato en rato veo que se me pone anaranjada la pantalla. ¿Listo? Voy a mostrarles este dibujo de algo sencillo, donde vamos a asumir de que en este matrás, ya, H, bien, en este matrás vamos a colocar una mezcla de alcohol con agua. Un ratito. Bueno, acá. Bien. Central, horizontal, vertical y ajustar al texto. ¿Listo? Vamos a... Tenemos una mezcla alcohol agua, ¿ya? ¿Así? Ajá. Soy capaz de todo.
Pero ya lo peor sabía. A ver. Bien. Se está viendo, ¿no? Bueno, muy bien. Se tiene una mezcla alcohol-agua que tiene un peso total. Vamos a seguir. Vamos a ponerle 300 gramos de alcohol y 600 gramos de agua. Bien. Ujú. Bueno, el 60% no lo consideremos todavía, ¿no? Bien. Tenemos acá la masa de agua y masa de alcohol como dato y la temperatura a la cual está acá. ¿Ya? Entonces, aquí mm, esto que están viendo con color celeste prácticamente viene a ser la solución que estamos dibujando. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí una masa de agua y una masa de alcohol. Bien. Y la masa de agua que tenemos de acuerdo al dato son 600. Y la masa de alcohol, recién. Mezcla inicial 900 gramos. ¿Listo? Bien. Bien. Nosotros podemos encontrar la fracción como la fracción en peso como la fracción en masa. Esto es muy importante en el aspecto de que ustedes sepan diferenciar cuál es la fracción en peso y cuál es la diferencia entre una fracción molar.
La fracción en peso, ¿no? En peso, para este caso, para A, el componente A. El componente A para nosotros va a ser el agua. Esa fracción en peso es igual a la masa de ese componente, ¿ya? Respecto a la masa total. Bueno. No quería colocarlo en mayúscula, pero en forma automática se coloca. Entonces, vamos a ver si puedo cambiarlo. ¿Listo? Bien. A ver si no se... Ah, bien. Bien, bien. Bien. Si cambiarse. Se cambió. A ver. Bien, ahora sí. Ya. Un poquito. Ujú. Bien, entonces tenemos esta relación. Y esta relación, a ver, está bien, es igual entonces a la masa de agua dividido en la masa total. Upa. Está empezando la Bolivia. Bien, ahora sí. Bien, igual. Entonces, esto nos va a dar 2/3. Y esos 2/3, es 0,666 y tanto, ¿no? Bien. Vamos a trabajar con 4 decimales. 4, ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la fracción en peso que suba donde ya. Un ratito, sí. Un ratito, jóvenes. Bien, lo vamos a abreviar con mayúsculas, ¿no? Para este caso. Bien.
para no confundir con la fracción molar. Bien. ¿Listo? Entonces, esta es la fracción en peso. Entonces, la fracción en peso del otro componente, ¿ya? Estamos hablando del etanol, que viene a ser el componente B. ¿Listo? Bien, en este caso, el componente B está en menos proporción. Ay, no se cambió. Grave este chingo. MB. Ya, ahora sí. Sería 300 dividido 900 es un tercio y es 0,3333, ¿no? Bien. Listo. Cuando se establecen las fracciones en peso, la sumatoria de los componentes en función a las fracciones debe sumar 1. ¿Ya? Esto quiere decir de que X sub A un ratingo, joder. Más X sub B debe ser igual a 1. ¿Ya? Bien. Opa. Sí, por noche. Esto de aquí medio complicado. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ya, la sumatoria de estos dos da 1. ¿Ya? Bien. Ujú. Ahora sí. Este más este de acá da 2. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a fracción en peso. Y esto es fundamental que ustedes sepan eh, qué es fracción en peso y qué es fracción molar. ¿Ya? Bien. Por otro lado, tenemos de que el peso molecular del agua, ¿ya? Mm, ¿Cuánto es el peso molecular del agua, jóvenes? Oh, no se te lee. 18. Esa voz quería escuchar.